43. El adulterio y la concupiscencia de la mirada. 8 de octubre del 80 a 12 de octubre del 80. Quiero concluir hoy el análisis de las palabras que pronunció Cristo en el Sermón de la Montaña sobre el adulterio y sobre la concupiscencia, y en particular del último miembro del enunciado en el que se define específicamente la concupiscencia de la mirada como un adulterio cometido en el corazón, porque ya hemos constatado anteriormente que dichas palabras se entienden ordinariamente como el deseo de la mujer del otro. Es decir, que según el espíritu del noveno mandamiento del Decálogo, pero así parece que esta interpretación más restrictiva puede y además debe ser ampliada a la luz del contexto global, porque parece que la valoración moral de la concupiscencia, y esto quiere decir del mirar para desear, a la que Cristo le llama adulterio cometido en el corazón, depende sobre todo de la misma dignidad personal del hombre y de la mujer, lo que vale tanto para aquellos que no están unidos en el matrimonio como, y quizás aún más, para los que son marido y mujer. El análisis que hasta ahora hemos hecho del enunciado de Mateo 5, 27 y 28, que dice: habéis oído que fue dicho que no adulterarás, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón, indica la necesidad de ampliar y sobre todo de profundizar la interpretación presentada anteriormente respecto al sentido ético que contiene este enunciado. Así que nos detenemos en la situación descrita por el maestro, que es una situación en la que aquel que comete el adulterio en el corazón mediante un acto interior de concupiscencia que es expresado por la mirada es el hombre. Resulta significativo que Cristo, al hablar del objeto de este acto, no subraye que es la mujer del otro o la mujer que no es la propia esposa, sino que dice genéricamente la mujer. El adulterio cometido en el corazón no se circunscribe a los límites de la relación interpersonal que permiten individualizar el adulterio cometido en el cuerpo. No son estos límites los que deciden exclusiva y esencialmente el adulterio cometido en el corazón, sino lo es la naturaleza misma de la concupiscencia, que es expresada en este caso a través de la mirada, y esto es por el hecho de que el hombre, del que a modo de ejemplo habla Cristo, mire para desear. El adulterio en el corazón se comete no solo porque el hombre mire de ese modo a la mujer que no sea su esposa, sino precisamente porque así la mira a una mujer, incluso si mirara de este modo a la mujer que sí es su esposa. Así pues, cometería ese mismo adulterio en su corazón. Esta interpretación parece considerar de un modo más amplio lo que en el conjunto de los presentes análisis se ha dicho sobre la concupiscencia, y en primer lugar sobre la concupiscencia de la carne, como elemento permanente del estado pecaminoso del hombre, que podemos llamar un estatus natural de lapso, o estatus naturae lapsae. La concupiscencia, que como un acto interior nace de esta base, así como hemos tratado de indicar en el análisis precedente, cambia la intencionalidad misma del existir de la mujer para el hombre, reduciendo la riqueza de la perenne llamada a la comunión de las personas. La riqueza del profundo atractivo de la masculinidad y de la de femineidad a la mera satisfacción de la sola necesidad sexual del cuerpo, a la que parece unirse más de cerca el concepto del instinto. Una reducción tal hace, sí, que la persona, y en este caso específicamente la mujer, se convierta para la otra persona, que quiere decir para el hombre, sobre todo en un objeto de la satisfacción potencial de la propia necesidad sexual. Y así se deforma ese recíproco para, que pierde su carácter de comunión de las personas en favor de la sola función utilitaria, y el hombre que mire de este modo, como se escribe en Mateo 5, 27, 28, se sirve de la mujer y de su feminidad para saciar así el propio instinto, aunque no lo haga con un acto exterior. Ya en su interior ha asumido esa actitud, decidiendo así interiormente respecto a una determinada mujer. En esto precisamente consiste el adulterio que es cometido en el corazón. Este adulterio en el corazón puede cometerlo también el hombre con relación a su propia mujer, si la trata solamente como si fuera un objeto de la satisfacción del instinto, y no es posible llegar a la segunda interpretación de las palabras de Mateo 5, 27 y 28, si solo nos limitamos a la interpretación puramente psicológica de la concupiscencia, sin tener en cuenta lo que constituye su específico carácter teológico, y esto quiere decir la relación orgánica entre la concupiscencia como acto y la concupiscencia de la carne como, por decirlo así, disposición permanente que derive del estado pecaminoso del hombre, porque parece que la interpretación puramente psicológica, o sea, sexológica, de la concupiscencia
no constituye una base suficiente para comprender el relativo texto del Sermón de la Montaña. En cambio, si nos referimos a la interpretación teológica sin infravalorar lo que es la primera interpretación, que quiere decir la psicológica, entonces ésta permanece inmutable. Ella, y esto es la segunda interpretación, que quiere decir la teológica, se nos presenta como más completa y en efecto es gracias a ella que resulta más claro también el significado ético del enunciado clave del Sermón de la Montaña y el que nos da la adecuada dimensión del etos del Evangelio. Al delinear esta dimensión, Cristo permanece fiel a la ley, porque dice: no penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas, porque no he venido a abrogarla, sino a consumarla. Mateo 5:17. En consecuencia demuestra cuánta necesidad tenemos de descender en profundidad y cuánto necesitamos descubrir a fondo las interioridades del corazón humano, a fin de que este corazón pueda llegar a ser un lugar de cumplimiento de la ley. El enunciado de Mateo 5:27 y 28, que hace manifiesta la perspectiva interior del adulterio cometido en el corazón, y en esta perspectiva señala los caminos justos para cumplir el mandamiento de no adulterarás, es un argumento singular de todo esto, y este enunciado de Mateo 5, 27 y 28 efectivamente se refiere a la esfera de la que se trata de un modo particular, la pureza del corazón, en Mateo 5, 8, que es una expresión en la Biblia, como es sabido, y tiene un significado amplio. También en otro lugar tendremos la ocasión de considerar cómo el mandamiento de no adulterarás, el cual, y en cuanto al modo en que se expresa, y en cuanto a su contenido, es una prohibición unívoca y además severa, como el mandamiento de no desearás a la mujer de tu prójimo. Esto está en el Éxodo 20:17. Se cumple pues precisamente mediante la pureza del corazón y dan testimonio indirectamente de la severidad y la fuerza de la prohibición de las palabras siguientes del texto del Sermón de la Montaña, en la que Cristo habla figurativamente de sacar el ojo y de cortar la mano, cuando estos miembros fueren causa de pecado. Esto está en Mateo 5, del 29 al 30. Hemos constatado anteriormente que la legislación del Antiguo Testamento, aun cuando abundaba en castigos que fueron marcados por la severidad, sin embargo, no contribuía a dar cumplimiento a la ley porque su casuística estaba contramarcada por múltiples compromisos con la concupiscencia de la carne. En cambio, Cristo enseña que el mandamiento se cumple a través de la pureza del corazón, de la cual no participa el hombre sino solamente al precio de firmeza en la relación con todo lo que tiene su origen en la concupiscencia de la carne. Así adquiere la pureza de corazón quien sabe elegir coherentemente a su corazón y a su cuerpo. El mandamiento de no adulterarás encuentra su justa motivación en la indisolubilidad del matrimonio, en el que el hombre y la mujer, en virtud del originario designio del Creador, se unen de un modo en que los dos se convierten en una sola carne, descrito ya muchas veces y mencionado además en Génesis 2:24. El adulterio contrasta por su esencia con esta unidad, en el sentido en que esta unidad corresponde a la dignidad de las personas. Cristo no sólo confirma ese significado esencial y ético del mandamiento, sino que además tiende a consolidarlo en la misma profundidad de la persona humana. La nueva dimensión del etos está unida siempre con la revelación de esa profundidad que se llama corazón y con su liberación de la concupiscencia, de modo que en ese corazón pueda resplandecer más plenamente el hombre como varón y mujer en toda la verdad del recíproco para que fue liberado de la constricción y de la disminución del espíritu que lleva consigo la concupiscencia de la carne. El ser humano como varón y mujer se encuentra recíprocamente en la libertad del don, que es la condición de toda convivencia en la verdad, y en particular en la libertad del recíproco donarse, puesto que los dos, como marido y mujer, deben formar la unidad sacramental querida por el mismo Creador, como lo dice el Génesis 2:24. Como es evidente, la exigencia que en el Sermón de la Montaña Cristo propone a todos sus oyentes actuales y potenciales pertenece al espacio interior en que el hombre, precisamente el que escucha, debe descubrir de nuevo la plenitud perdida de su humanidad y así quererla recuperar, y esa plenitud en la relación recíproca de las personas como hombre y mujer, el Maestro la reivindica en Mateo 5, 27 y 28, pensando sobre todo en la indisolubilidad del matrimonio, pero también en toda otra forma de convivencia de los hombres y de las mujeres, y de esa convivencia que constituye la pura y sencilla trama de la existencia. La vida humana por su naturaleza es coeducativa.
y su dignidad y su equilibrio dependen en cada momento de la historia y en cada punto de longitud y de latitud geográfica de quién será ella para él y él para ella. Las palabras que Cristo pronunció en el Sermón de la Montaña tienen indudablemente este alcance universal y a la vez profundo, y sólo así pueden ser entendidas en la boca de aquel que hasta el fondo conocía lo que en el hombre había, y esto está en Juan 2:25, y que al mismo tiempo llevaba en sí el misterio de la redención del cuerpo, como lo diría San Pablo. Debemos temer la severidad de estas palabras, o más bien tener confianza en su contenido salvífico y en su potencia. En todo caso, el análisis realizado de las palabras pronunciadas por Cristo en el Sermón de la Montaña abre el camino a ulteriores reflexiones indispensables para tener plena conciencia del hombre histórico y sobre todo del hombre contemporáneo y de su conciencia y de su corazón.